La paz de Dios, amados hermanos, en esta tarde le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder tener la vida. En esta tarde sean ustedes bienvenidos a una transmisión más y pues en este momento el tema de esta tarde le corresponde a nuestro hermano Leonardo Rivas Núñez, pastor licenciado de la Zona 4. Nuestro hermano pastorea la iglesia Príncipe de Paz en Coahuayana, Michoacán. Y hoy en esta tarde pues vamos a orar pidiéndole al Señor que Él use a nuestro hermano en sus manos y bueno, sean así también nuestros corazones abiertos a la palabra de Dios. Oremos en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu grande amor, Señor, que tú tienes para con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has guiado y tú sigues guiando nuestros pasos. En esta hermosa tarde, Señor, estamos aquí delante de ti y te pedimos, Señor, que tú uses la vida de tu siervo, nuestro hermano Leonardo Rivas, que tú bendigas nuestras vidas a través de tu palabra, que lo uses para tu gloria, Señor, para tu honra, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu grande amor. Te pedimos que tú obres en cada corazón, en cada vida, y que tu palabra, Señor, llegue, así como el agua, Señor, a la tierra sedienta. En esta hermosa tarde te agradecemos y ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, pues dejo el lugar a nuestro hermano Leonardo y que Dios les bendiga. La paz de Dios. Paz de Dios, hermanos. En esta tarde les saludo en el amor del Señor. Me gozo por la bendición de poder estar en esta tarde siendo elegido por el Señor, por sus siervos, para traer el mensaje a la iglesia redimida. El mensaje de su palabra que en esta tarde tiene para nosotros. Dándole lectura, ahí les voy a invitar para darle lectura a la palabra de Dios. En la primera carta a los Corintios, en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3 también, dándole inicio en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 1 al 3, que dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta a los Filipenses dice así, la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nuestro tema, como verán en esta tarde, es la santidad. La santidad, según las Escrituras, es apartarse del pecado, es consagrarse a Dios,
es vivir separado del mundo. Es vivir para Dios. Esa es la santidad. La Biblia, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 y en el verso 13, Ananías se refiere a la iglesia llamándolos santos. El Nuevo Testamento es donde encontramos donde los hombres de Dios, los siervos de Dios, se refieren a la iglesia, se refieren a los ya salvos, a los ya redimidos, a todos aquellos que habían sido ya transformados por el Señor, se refiere a ellos como santos. Los nombra santos. Mismo Pablo, el apóstol, en el capítulo 26, en el verso 10, dando testimonio de su vida, de su regeneración, dice también, refiriéndose a los hermanos, nombrando los santos: yo perseguí a los santos. En este tiempo, ¿por qué hablar de santidad? ¿Por qué será importante hablar de santidad? ¿Por qué será importante hablar de la regeneración? Pues la escritura nos enseña que la santidad es apartarse del pecado. Es vivir separado del pecado para consagrarse a Dios, para vivir para Dios, separado del mundo. La Biblia, mismo Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de que Pablo mismo da testimonio, hablando a los filipenses, escribiendo a los filipenses de su vida, dando testimonio de él, hablando de su vida espiritual, refiriéndose a su vida cristiana, Pablo dice, escribe, testifica: no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo ya haber llegado a la perfección, sino que me extiendo, dice Pablo, me extiendo adelante, prosigo adelante, olvidándome de lo que queda atrás, pero me extiendo hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento. Todo cristiano, todo redimido, debemos de estar conscientes, plenamente convencidos de que nuestra meta es llegar al Señor, de que nuestra meta es llegar a la perfección, es llegar a la estatura de ese varón perfecto que dice la Biblia, a lo cual el Señor llama, a lo cual el Señor ha hecho el llamado a cada uno de nosotros, a cada uno de los redimidos, a cada uno de aquellos que hemos sido transformados, de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos ese llamado a extendernos hacia adelante, a olvidarnos del mundo, a olvidarnos de las cosas viejas, como dice Corintios, 2 de Corintios 5:17.
Debemos de olvidarnos de las cosas viejas, del mundo que queda atrás. Ese mundo pecaminoso, ese mundo que está bajo el dominio de Satanás. Ese mundo en el cual nos encontrábamos, pero que de ahí el Señor nos ha rescatado, nos ha sacado para la gloria de su bendito nombre y para bendición de nuestra vida espiritual, para bendición de nuestra vida que ahora el Señor nos permite y nos da la bendición de poder vivir una vida apartada del pecado, una vida apartada del mal, en la cual había sufrimiento, había amargura, había pesares. Ahora tenemos la oportunidad, todo cristiano, todos aquellos que hemos sido llamados a vivir una vida de santidad, una vida de paz, una vida de gozo, una vida llena de bendiciones de Dios. El Señor Jesucristo mismo dice en el capítulo 17 de San Juan, en el verso 16, refiriéndose a los discípulos, refiriéndose a sus seguidores, refiriéndose a la iglesia, dice: estos están en el mundo, pero no son del mundo. El verso 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hablar de santidad, entonces, la Biblia nos enseña y nos dice que la voluntad del Señor Jesucristo es venir a hacer una iglesia, a formar una iglesia santa. Una iglesia que no tenga que ver nada con el mundo. El mundo, dice la Escritura, está bajo el dominio de Satanás. En el mundo, el placer, en el mundo, el pecado, los deleites de la carne, en el mundo pecaminoso, ese mundo sucio. La palabra de Dios dice que el pueblo que moraba en tierra de sombra y de muerte vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. El Señor Jesucristo, que vino a este mundo a rescatar a los hombres, dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para llamarlos y traerlos a un camino de santidad. A un camino al cual Él quiere que cada uno de nosotros, como redimidos, como llamados a esa vida, entonces, al igual que como los romanos, como escribe Pablo, nos apartemos, no nos conformemos, no se conformen al mundo, dijo Pablo a los romanos, no os conforméis al mundo. Era porque sin duda que allá, hermanos, en Roma, la iglesia de Roma, había hermanos, había hermanas, había tal vez familias que no estaban viviendo la vida espiritual, la vida cristiana, la vida de santidad, como el Señor, hermanos, quiere que se viva. Y Pablo tiene la necesidad de escribir, tiene la necesidad de exhortar y tiene la necesidad de hacer ese llamado. Desde luego, diciendo: yo mismo no lo he alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero sí me extiendo hacia adelante. La palabra de Dios nos enseña allí en Corintios, en el capítulo 6, a los Corintios, primera de Corintios, Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 6, verso 9 al 11, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y escribe mencionando ciertos pecados, diferentes pecados, prácticas del mundo, prácticas definitivamente de personas que no han conocido al Señor, que no habrían conocido al Señor. Mas, sin embargo, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Mas, sin embargo, Pablo se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a los redimidos. Está hablando a personas convertidas, a personas que estaban caminando en los caminos del Señor. Y les está hablando que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y allí les dice una lista de pecados, una lista de prácticas de las cuales podemos considerar que en la iglesia de Corinto se estuvieran practicando. Que alguna hermana o algún hermano estuvieran precisamente cayendo en esos pecados, estuvieran practicando esos pecados. Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice en el verso 11, también dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Refiriéndose Pablo a la iglesia de Corinto. Tal vez como congregación en particular, tal vez en algún lugar, pero sí refiriéndose a la iglesia, está escribiendo a la iglesia de Corinto que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. La iglesia ha sido llamada, y ha sido llamada para ser santa, y ha sido llamada para apartarse del pecado, y ha sido llamada la iglesia para consagrar la vida, para consagrar su vida al Señor. Una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia perfecta, una iglesia que alabe a Dios, una iglesia que glorifique a Dios por el testimonio, por la vida, por la conducta. Y Pablo tiene que escribir a la iglesia de Corinto, exhortando, llamando a la vida espiritual, llamándoles a la vida cristiana. Porque de esa forma y con esas prácticas, definitivamente Pablo está diciendo, nadie que practica esto, nadie que esté haciendo estas cosas, nadie que esté en estos vicios puede heredar el reino de Dios. No es posible poder entrar en el reino de Dios con estas prácticas. Pero ya algunos, dice, gloria a Dios por ello, ya algunos habéis sido santificados, ya algunos habéis sido lavados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Efesios, capítulo 5, verso 1 al 3. Leamos la Biblia, la palabra de Dios, cómo Pablo tiene que estar escribiendo, cómo Pablo tiene que estar hablando, cómo tiene Pablo que estar exhortando y haciendo el llamado a todo creyente, a la iglesia, aquellos que hemos venido, aquellos que habían llegado al Señor, aquellos que habían sido llamados por el Señor Jesucristo, aquellos que se decían ya cristianos, aquellos que se decían ya seguidores del Señor Jesucristo, aquellos que pertenecían allá a una congregación, a una iglesia, de cierto lugar, X congregación, pero sí llamados cristianos, pero sí llamados seguidores del Señor Jesucristo. Dice Efesios 5, verso 1 y 3. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Escribe Pablo a la iglesia de Éfeso. Escribe Pablo a la iglesia redimida, a los llamados a la santificación, a los llamados a ser santos allá en Éfeso, que deberían de imitar, que deberían de tratar de ser como Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y dice el verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Definitivamente, podemos pensar que allá en Éfeso había prácticas en la iglesia, prácticas en las congregaciones, prácticas en familia, en particular en la hermana o en el hermano, prácticas que no convenían para la vida espiritual, prácticas que no edificaban a la vida cristiana. Definitivamente cosas que no tendrían ni siquiera que nombrarse, ni siquiera se tendrían que hablar entre los hermanos, ni siquiera se tendrían que hablar entre la familia cristiana, mucho menos estar practicándolas, mucho menos estar haciéndolas. No se debería de oír. Hay cosas que en la iglesia no deberían de oírse, no se deberían de ver, no se deberían de nombrar, no se deberían de decir, porque no convienen. A la iglesia, en la iglesia se debe de alabar a Dios. En la iglesia, el llamado de la iglesia es para que glorifique a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que conviene a la iglesia. Mismo Efesios capítulo 5, verso 26 y verso 27, dice la Biblia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Esas son características que la Biblia, que el apóstol, después de exhortar, después de hacer el llamado a la iglesia en Éfeso, para que no se nombre, no se hable nada indebido, que no se hable nada y ni se practique nada que no vaya conforme a los propósitos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, allá en la iglesia de Éfeso, les escribe y les dice cómo debe de ser la iglesia. ¿De qué cosas debe apartarse la iglesia? ¿Qué cosas se deben de dejar? ¿Cómo la iglesia de Éfeso te tendría que consagrar a Dios, apartarse para Dios? Bendito sea el Señor. Apartarse del pecado y consagrarse a Dios para vivir una vida espiritual. Porque ¿cuál es la iglesia que agrada a Dios? ¿Cómo es la iglesia que quiere el Señor? Dice pura y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Esa es la iglesia que el Señor anhela. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y esa era
la responsabilidad de la iglesia de Éfeso. Llegar a ser precisamente como dice la Biblia, a fin de presentársela a sí mismo. Jesucristo está, hermanos, escribiendo, inspirando por medio del Espíritu Santo a Pablo para escribir a la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. ¿Cómo poder ser una iglesia santa y sin mancha? La Biblia, el apóstol Juan, escribe en el Apocalipsis a las 7 iglesias. A las 7 iglesias en Asia. Aquellas 7 iglesias que alababan a Dios, aquellas 7 iglesias que eran redimidas, aquellas 7 iglesias que habían sido llamadas a una vida de santidad, a esas 7 iglesias escribe Juan por mandato del Señor. Y escribe resaltando, desde luego, cualidades, resaltando cosas las cuales Dios veía con buenos ojos, pero también resaltando las cosas que a Dios no le agradan, las prácticas que aquellas iglesias tenían y que no eran agradables delante de Dios. Y que Juan, por mandato de Dios, escribe. Porque el Salvador, porque el Señor Jesucristo quiere una iglesia pura, quiere una iglesia santa, anhela una iglesia limpia. Esa iglesia que Él ha purificado, esa iglesia que Él ha llamado, esa iglesia que ha sacado del mundo, esa iglesia que ha sacado de la contaminación del pecado, de la inmundicia, esa iglesia, el Señor quiere que sea una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que le alabe, una iglesia que glorifique su nombre, una iglesia que dé testimonio de que Jesucristo tiene poder para santificar y para transformar las vidas. Ese es el llamado a las iglesias. Ese es el llamado de la palabra de Dios. Todos los apóstoles, podemos leer del apóstol Pedro cuando dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El redimido, todo aquel que es seguidor del Señor, debe siempre de ver cómo se conduce, cómo habla, cómo actúa, siempre viendo en su vida espiritual, poniendo en primer lugar la vida espiritual, la vida cristiana, considerando siempre si su actuación, si lo que va a hablar o a decir es conforme a la voluntad de Dios, si es agradable delante de Dios. Esa es la iglesia que el Señor busca. Ese es el propósito del Señor, esa es la petición, el llamado. Una iglesia santa, una iglesia pura. Podemos recordar, por ejemplo, a Job. Yo quiero mencionar a este varón. La Biblia, no recuerdo si dice que fuera santo, pero la Biblia dice, el Señor dice que era temeroso de su palabra, que era obediente, que no había ni un hombre en la tierra como él. Y si era obediente a la palabra de Dios, y si era temeroso de Dios, entonces yo digo, conforme a la Escritura, que Job era santo, que Job consagró su vida a Dios,
que Job se apartó de los caminos del mundo, se apartó de las contaminaciones del pecado, consagró su vida a Dios y entonces llegamos a la conclusión de que Job era santo. En esta tarde hemos leído la palabra de Dios. Hemos leído de los Corintios. Hemos leído de los de Éfeso. Hemos leído de alguna carta universal. Y podemos seguir leyendo. Hemos leído del Señor Jesucristo, la oración que pocas horas antes de ir a la cruz, orar al Padre por los suyos. Y entonces podemos llegar a la conclusión en esta tarde de que esas iglesias necesitaban buscar más del Señor. Necesitaban consagrar más su vida al Señor. Necesitaban apartarse más de las cosas del mundo, más de las cosas del pecado, de las prácticas del pecado, para vivir más cerca de Dios. Y en esta tarde yo te pregunto, hermana, hermano, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿A qué conclusión hemos llegado? ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Has sido llamado por el Señor? ¿Has sido sacado del mundo? ¿El Señor te ha llamado a vivir una vida espiritual, una vida cristiana? Creo que si estás caminando en los caminos del Señor, has sido llamado para eso. Todos, ahora en este tiempo, los que alabamos al Señor, todos los que nos congregamos de cierta forma a escuchar palabra de Dios, todos los que hemos venido del mundo a los caminos del Señor y podemos testificar que Cristo nos ha transformado, que Cristo ha cambiado nuestra vida, somos llamados a eso. Somos llamados a eso. Y que tal vez en esta tarde yo pudiera decir, pudiera preguntar, ¿has descuidado tu vida? ¿Has caído en pecado? ¿Estás practicando algo que al Señor no le agrada? ¿Hay cosas en tu vida las cuales deberás de cambiar? ¿Cómo poder lograr vivir una vida agradable delante de Dios? ¿Cómo poder lograr vivir una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo lograr vencer o ser liberado de algo que a mí me arrastra, que a mí me vence, que a mí me domina? Recuérdate que dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esos no pueden agradar a Dios. Porque viven según la carne, practicando las cosas del pecado, las cosas del mundo. Pero sí podemos liberarnos. Sí podemos liberarnos de todos esos fallas, pecados, defectos. ¿De qué forma? La Biblia, la primera carta del apóstol Juan, dice, en el capítulo 1, en el verso 1, perdón, capítulo 1, primera de Juan, dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repetimos,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él. ¿Quién Él? Jesucristo. El que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. El que derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Aquel que sufrió llevando la cruz. Aquel que derramó su sangre por ti, por mí y por todo el mundo. Dice la Biblia, Él es fiel. Y Él es fiel en su palabra, Él es fiel en sus promesas. Y dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. En esta tarde, recordemos también, mismo palabra del Señor por medio de Juan, cuando dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Así como las iglesias allá, en Corinto, en Éfeso, así como todas aquellas iglesias. Ahora nosotros, ahora la iglesia actual, podremos estar en pecado. Podremos tener prácticas que no agradan a Dios. Pero en esta tarde, yo te voy a invitar para que ores a Dios, para que oremos a Dios. Y para que oremos pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza suficiente para poder vencer, para poder superar, para poder apartarnos de esas prácticas que a Él no le agradan. Que en esta tarde tu corazón sea sincero con Dios. En esta tarde yo te invito para que reconozcas si has caído de la gracia, si has caído delante del Señor, si has caído en pecado, y te acerques al Señor y le busques en oración y le entregues tu vida y le puedas decir en esta tarde, Señor, con tu ayuda yo voy a poder consagrar mi vida a ti, yo voy a poder apartarme del pecado y vivir para ti, caminar contigo. Por lo tanto, en esta tarde vamos a orar. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga la vida de la iglesia, que el Señor bendiga la vida de todos, que el Señor bendiga nuestra vida. Y que un día estemos con Él. No debemos de olvidarnos nunca que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Tenlo bien presente. Eso nunca se nos debe de olvidar. Nunca se debe de salir de nuestra mente. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú quieres ver al Señor un día, si ese es tu anhelo, pues puedes decir hoy como Pablo, me voy a extender hacia adelante, me voy a olvidar de lo que queda atrás, me voy a olvidar de esas prácticas, me voy a olvidar de esos pecados, me voy a olvidar del mundo y voy a caminar hacia adelante para llegar a la meta. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, en esta hora, oh Dios, reconocemos, Señor, nuestra débil humanidad. Reconocemos, Señor, que no somos perfectos. Reconocemos,
Señor, en esta tarde que no hemos vivido la vida espiritual como tú anhelas, como es tu deseo, Señor. Tal vez no nos ha faltado esfuerzo, tal vez, Señor, no nos hemos concentrado en esa vida espiritual, en esa vida cristiana. Tal vez, Señor, la hermana, el hermano, Señor, se ha descuidado por alguna razón, pero en esta tarde, Señor, yo te pido bendiciones para esa hermana, para ese hermano. Te pido, Señor, le llenes de tu poder, le llenes de tu presencia, le llenes de tu Santo Espíritu, y que cada uno, Señor, en particular, podamos, Señor, apartarnos, podamos consagrar nuestra vida a ti y apartarnos del pecado y vivir para ti, caminar en tus caminos en esa forma, de esa manera, Señor, que tú nos enseñas en tu palabra. Es cierto, Señor, hemos sido imperfectos, seremos imperfectos, pero tú nos llamas a la perfección, tú nos llamas a la santidad. Tú quieres, Señor, que hombres y mujeres que hemos venido a tus plantas, que hemos sido redimidos, que hemos sido transformados, vivamos una vida, Señor, diferente al mundo, una vida, Señor, que glorifique tu nombre, una vida, Señor, que pueda dar testimonio de que tu sangre derramada en la cruz tiene poder para transformar. Bendice a tu iglesia, bendice a la hermana, bendice al hermano, bendice cada congregación, Señor, bendice cada familia, Padre. Y ayúdanos para vivir, Señor, esa vida agradable delante de ti, esa vida agradable delante de tus ojos, esa vida, Señor, que tú, Señor, nos has enseñado, Señor, nos has dado ejemplo. Tú nos has dado ejemplo, Señor, para poder vivir nosotros con tu ayuda esa vida. Por lo tanto, Señor, en esta tarde, gracias. Gracias por todo. Gracias por la vida espiritual. Gracias por la vida cristiana. Gracias por cada hermana, por cada hermano. Gracias por toda aquella iglesia, Señor, que se consagra y que te sirve y que te alaba. Bendice a aquellos que han caído. Bendice a aquellos, Señor, que han pecado contra ti. Bendice a aquellos, Señor, que se han estancado, que están quedados. Señor, ayúdalos. Levántalos. Son tu iglesia, Señor. Son tu iglesia. Solamente ayúdales para que se levanten, Señor. Reconozcan que han pecado contra ti y se arrepientan. Señor, gracias. Gracias, Padre. En esta tarde, gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bien, hermanos. Solamente me resta leer el Salmo 23. Yo espero en esta tarde que este mensaje, que la palabra que en esta tarde el Señor ha tenido para nosotros, te sea de bendición. Ese es mi mejor deseo. Pero el deseo perfecto del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta pronto.